En este ejemplo queremos determinar el valor exacto de la función de disparo de tangente pi over 12 radianes utilizando la identidad de suma y diferencia vista a continuación. El primer paso en este tipo de problema es determinar qué dos ángulos podemos agregar o restar que podrían darnos pi sobre 12 radianes, pero también han conocido valores exactos de funciones trig, significando los tipos de ángulos que vemos aquí en el círculo de la unidad, cuando todos estos son múltiples de 3 grados o múltiples de 45 grados. Y eso es un poco más reto que hacer cuando el ángulo se da en radianes, por lo que mi sugerencia sería convertir pi en más de 12 radianes a grados y luego responder a esta pregunta. Así que vamos adelante y hagámoslo. Convierta pi sobre 12 radianes a grados. El pi se simplifica. Hay 12 hexaneutones 12 y 12 hexaneutones 180. Así que 1 por 15 grados es igual a 15 grados. Así queremos agregar o restar los que han conocido valores exactos de la función trig que igualan a 15 grados. Y dos de ellos llegan a la mente inmediatamente. 45 grados, 3 grados o 60 grados, 45 grados. En ambos casos, la diferencia es de 15 grados. Puede preguntar si importa la diferencia que utilizamos, y no porque el resultado será el mismo, pero realmente uno de estos será mucho menos trabajo. Entonces, antes de decidir, echemos un vistazo a nuestra fórmula. Para tangentes de 15 grados. Consideramos el tangente de 45 grados, 30 grados. O tangente 60 grados, 45 grados. En cualquier caso, A será el primer ángulo. Y B será el segundo ángulo. Tenga en cuenta que tenemos que encontrar el tangente de ambos ángulos en cualquier caso. Así que avancemos y bosquejemos nuestros triángulos de referencia y veamos estos valores antes de decidir. El tangente de 45 grados es bueno de modo porque el tangente de 45 grados es 1, pero si mira el tangente de 30 grados y el tangente de 60 grados, uno de ellos será más fácil de usar. El tangente de 30 grados va a ser un dividido por la raíz cuadrada 3, tenemos una fracción con una raíz cuadrada en el denominador. Pero el tangente de 60 grados sería una raíz cuadrada 3 sobre 1, o solo la raíz cuadrada 3, por lo que no hay fracción involucrada. Así será un poco menos trabajo si utilizamos 60 grados, 45 grados para obtener 15 grados. Así que avancemos y usemos esos dos ángulos en su lugar, aunque el resultado final sería el mismo. De nuevo, en lugar de usar 15 grados, vamos a usar el tangente de 60 grados, 45 grados. Y otra vez, esto nos dice que A es igual a 60 grados, y B es igual a 45 grados. Hay algo más importante que avisar aquí. Estamos usando una diferencia de dos ángulos, y aviso como el signo de subtracción es la parte inferior del símbolo más barra. Así que tenemos que utilizar la operación inferior en el lado derecho. Significa que utilizaremos un signo de subtracción en el numerador y una firma adicional en el denominador. Así que avancemos y configuremos esto. Tendremos tangente A que tangente 60 grados, tangente 45 grados dividido por 1. Más tangente 60 grados x tangente 45 grados. Bueno. Vamos adelante y evalúe estas funciones trig ahora mismo. Tangente 60 grados es raíz cuadrada 3 sobre 1 solo raíz cuadrada 3, tangente 45 grados es igual a 1, dividido por 1 más tangente 60 grados otra vez es raíz cuadrada 3, y tangente 45 grados es igual a 1. Así que este es el valor exacto de la función trig de tangente 15 grados. Pero vamos adelante y racionalizar el denominador. Así que ahora multiplicaremos el numerador, y el denominador por el conjugado del denominador así que tendremos 1, raíz cuadrada 3 y 1, raíz cuadrada 3. Ahora vamos adelante y multiplica esto. Comencemos con el denominador. Vamos a tener 1 por 1 eso 1, raíz cuadrada 3 más raíz cuadrada 3, eso es 0, y luego raíz cuadrada positiva 3x raíz cuadrada negativa 3, eso va a ser raíz cuadrada negativa 9 o menos 3. Ahora miremos al numerador. Raíz cuadrada 3 por 1, esa es la raíz cuadrada 3. Raíz cuadrada positiva 3x una raíz cuadrada negativa 3, que va a ser 3, la misma que hemos tenido a continuación,
Y luego vamos a tener, un más raíz cuadrada 3. Vamos adelante y combine nuestros términos como aquí. Vamos a tener menos 4 más 2 raíces cuadradas de 3 divididas por menos 2. Hay una pareja de maneras de simplificar esto. Voy a dividirlo en dos diferentes fracciones. Así tenemos menos 4 dividido por menos 2 más 2 raíz cuadrada 3 dividido por menos 2. Así tenemos más 2, y esto será, raíz cuadrada 3. Este es el valor exacto de la función trig de tangente 15 grados. Utilizando la identidad suma para la función tangente. Y, de nuevo, dependiendo de su instructor, puede poder dejarlo en este formulario, pero si racionaliza el denominador es igual a 2, raíz cuadrada 3.